Vamos a ver la otra clasificación. La otra clasificación, hermano, tiene que ver con los tipos de pecados, pero en relación a la consecuencia. Si tomamos en cuenta la consecuencia del pecado, entonces hay pecados que llevan como consecuencia la muerte. Entonces hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y vamos a verlo, hermano, igualito como lo veía el Antiguo Pacto y cómo se ve en la Torá del Nuevo Pacto. La Torá del Antiguo Pacto establecía decretos de juicio para ciertos pecados. O sea, establecía que algunos pecados eran, hermano, pecados de muerte. ¿Qué significa que un pecado era de muerte? Que no había sacrificio, que no había expiación para ese pecado. Y por tanto la persona, hermano, tenía que morir. Y voy a colocar unos ejemplos de pecado de muerte. Tenemos, según la Torá, el Antiguo Pacto, dice Éxodo 21:14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, este pecado de muerte tiene que ver con el que había cometido asesinato. Aquel mandamiento que dice no matarás era un pecado de muerte y la consecuencia de ese pecado era ¿qué? Que tenía que morir también, porque era un pecado de muerte. ¿Ok? Y el decreto de juicio, Éxodo 21:14. Éxodo 21:15 también habla de otro pecado de muerte. El que hiere a su padre o a su madre debe morir. El que hiere a su padre o a su madre debe morir, ¿verdad? Entonces esto es un pecado de muerte para los hijos. Y esto está ocurriendo mucho en este tiempo, hermano. Los hijos que están golpeando a sus padres, el Eterno les declara sentencia de muerte y son entregados en manos de otro. ¿De qué manera? Bueno, son atropellados o les aparece una enfermedad terminal y mueren. Éxodo 21:15. Otro pecado de muerte tiene que ver con el secuestro. Éxodo 21:16 dice: asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Ese es el secuestro. El secuestro, hermano, es pecado de muerte. ¿Ok? También habla del hijo que maldice a su padre o a su madre. No, en el 21:15 de Éxodo habla de herirlo, o sea, golpearlo. Pero ya en el 21:17 habla de maldecirlo. Ya es hablar mal, decir malas palabras, levantar una calumnia, por ejemplo, en contra de sus propios padres, ¿no? Decir cosas indebidas de los padres. Dice, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Eso está en Éxodo 21:17. También en Éxodo 31:14 habla de otro pecado de muerte que es, hermano, en relación al día de reposo. Así que guardaréis el día de reposo, dice allí, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto, morirá. Entonces, hermano, profanar el día de reposo era y es pecado de muerte. Y quiero aclarar, hermano, estos pecados de muerte, esto no ha cambiado, siguen siendo pecados de muerte. ¿Ok? La Torá para el nuevo pacto es igual, se aplica lo mismo. Éxodo 35:2 habla otra vez del día de reposo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. O sea, el mismo pecado de muerte de profanar el día de reposo. Si leemos Levíticos 10:1 y 2, donde habla de la muerte de los hijos de Aarón, ahí de manera implícita aparece un pecado de muerte. ¿Y cuál fue el pecado de muerte? Quemar fuego extraño en el altar. Un sacerdocio que quema incienso o quema fuego extraño en un altar se está exponiendo, hermano, a ser cortado por el Eterno porque es un pecado de muerte. ¿Ok? Por eso, hermano, uno debe tener cuidado. Todo aquel que ministra en un altar debe tener cuidado con lo que hace. Y debe hacerlo conforme a la palabra, conforme a las ordenanzas de la palabra, para que no venga sobre él sentencia de muerte. Eso es lo que dice Levíticos 10:1 y 2. Todo aquel que queme fuego extraño en el altar, es decir, que no siga las ordenanzas del Eterno para ministrar en los altares del Eterno, se expone a pecados de muerte. También en Levíticos capítulo 20, hermano, 20:10, habla del adulterio. El adulterio era y es también pecado de muerte. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, serán cortados, morirán. También habla, hermano, de el homosexualismo y el lesbianismo. Y eso está ocurriendo mucho, hermano, y aún en los mismos niños, en los jóvenes ocurre eso, el lesbianismo y el homosexualismo. Hay que tener cuidado con eso. Las jóvenes, las muchachas se tocan, se abrazan, se besan, hermano. Ya eso es lesbianismo. Ya eso, hermano, según la Torá, ya eso es pecado de muerte. Cuando dos jovencitas se abrazan y se besan, o sea, cuando de repente una lo hace con malicia y la otra no se da cuenta, tiene que apartarla. Porque ahí se está moviendo espíritu de lesbianismo, hermano, y esos espíritus se transfieren
hay transferencia de espíritu. Una jovencita recibe espíritu de lesbianismo y entonces busca otra para tocarla, para abrazarla, ¿sí? Y a una hasta para besarla. Si la otra se deja, hay transferencia de espíritu y la otra, hermano, queda contaminada con espíritu de lesbianismo. Y eso se va a convertir en una pandemia, hermano. Y eso, hermano, es pecado de muerte. Eso lo dice ¿dónde? Levíticos 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Igualito, hermano, se usa la palabra para el otro caso. Si alguno se ayuntare con mujer como varón, o sea, la palabra vale para los dos, ¿verdad? Que es el lesbianismo. Y también aparece como pecado de muerte, hermano, la brujería, la hechicería, la brujería. Dice Levíticos 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esos son algunos pecados de muerte, hermano, que estaban establecidos en la Torá, en el antiguo pacto. Y aclaro, hermano, que esos pecados de muerte en la Torá del nuevo pacto siguen siendo pecados de muerte, porque la Torá no ha cambiado, hermano. Realmente la Torá del antiguo pacto y del nuevo pacto no sufrió muchos cambios. Los cambios fueron mínimos y en relación, por ejemplo, a lo que yo expliqué a ustedes, pecados por ignorancia, pecados voluntarios, como les dije, eso es igual, tiene el mismo tratamiento. Y en relación a los pecados de muerte, también tiene el mismo tratamiento. Es decir, los pecados que la Torá en el antiguo pacto establecía como pecados de muerte, en el nuevo pacto también los establece como pecados de muerte. Siguen siendo pecados de muerte. Ahora, quiero aclarar primero cómo se castigaba el pecado de muerte en el antiguo pacto. Les coloqué un ejemplo donde una persona que había cometido pecado de muerte fue entregada a otra, ¿verdad? Porque otra, el personaje número 2, que yo le coloqué los ejemplos, ¿verdad? Personaje número 1 y el personaje número 2, donde el Eterno envió espíritu de confusión al número 2 y él mató al personaje número 1. Bueno, ¿por qué murió el personaje número 1? Porque él había sentenciado a muerte. ¿Por qué él no lo apedrearon? Porque lo que pasa es que su pecado no fue posiblemente conocido en la congregación, porque la congregación estaba obligada, hermano, en el antiguo pacto a apedrear al pecador. Y si el pecado era contra el rey, si el pecado era contra una autoridad, esa persona tenía que ser ejecutada, ¿ok? La misma autoridad, vamos a decir, el rey lo ordenaba ejecutar, porque el rey tenía que aplicar la Torá, pues, tenía que aplicar el juicio del Eterno, y esa persona tenía que morir. El mismo rey lo mandaba a ejecutar a través de los verdugos. Y en algunos casos el mismo pueblo era el que ejecutaba el juicio, es decir, se convertía en verdugos porque apedreaban y mataban a los pecadores. Recuerden aquel ejemplo que está en Números capítulo 15, versículo 32 en adelante, cuando habla de aquel varón que estaba recogiendo leña en el día de reposo. El mismo pueblo lo recoge, se lo entrega a Moisés y luego el Eterno le dice, apedréenlo, tiene que morir porque profanó el día de reposo. Y de hecho, hermano, la sentencia establecida por el Eterno para el día de reposo era muerte, ¿verdad? Y eso fue lo que se hizo. ¿Qué sucede ya en el nuevo pacto, hermano? La pregunta es, ¿en el nuevo pacto también existe la clasificación de pecados de muerte y pecados que no son de muerte? Sí. ¿Y quién nos habla específicamente de eso de manera explícita? Nos los habla el apóstol Juan, allá en 1 de Juan 5, 16, 17. Dice ya 1 de Juan 5, 16, hermano, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, dice que no sea de muerte. Es decir, si usted viera a su hermano mentir, si usted ve a su hermano robar, por ejemplo, si usted viera a su hermano cometer pecado, por ejemplo, como de chisme, calumnias, ¿verdad? Levantar falso testimonio, ofrecer soborno, cualquier tipo de pecado que no sea de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. O sea, ¿qué es lo que dice allí? Bueno, si usted ve a un hermano cometiendo un pecado que no sea de muerte, usted debe hacer ¿qué? Orar. Padre mío, restáuralo, hazle entender el error que está cometiendo. Claro, usted también tiene que intervenir ahí. Tiene que explicarle a él, ¿verdad? O sea, decirle, mire hermano, usted está haciendo esto y esto, pero usted puede, antes de hablar con él, puede orar para que el Eterno toque su corazón y él acepte la palabra, para que esa palabra lo restaure. ¿Okay? Dice, y Dios le dará vida. Aclara luego, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
Luego dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, Juan está explicando, si usted ve a un hermano cometiendo adulterio, que es pecado de muerte, hermano, no pida. Eso es lo que está diciendo. Señor, restáuralo, perdónalo. ¿Cómo va a pedir perdón, hermano? Recuerde lo que yo le decía a ustedes. Si el impío comete adulterio, se le toma como pecado de ignorancia. Pero después que el impío conoce la palabra, después que se le ha sido enseñado y se le hace entender que el adulterio es pecado de muerte, la persona está obligada a apartarse del adulterio. Si no se aparta del adulterio, se le toma como pecado voluntario y de paso pecado de muerte. ¿Ok? Entonces, dice Juan, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y luego sigue diciendo en 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Ok? Hermano, Juan habla de manera explícita sobre pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte? Los que la Torá establecen como pecado de muerte, lo que yo le dije a usted, maldecir a los padres, matar a otra persona, el adulterio, el lesbianismo, la homosexualidad, hermano, esos son pecados de muerte. Que esa gente no ha muerto, bueno, hermano, no han muerto los impíos porque lo hacen en ignorancia. Pero un creyente que comete esos pecados, hermano, le quedan meses de vida, hermano, porque el Eterno en este tiempo está aplicando la vara, o sea, está aplicando juicio, pues, ¿ok? Y le está dando a cada uno según sus obras. Ahora voy a explicar, hermano, cómo sucede con los pecados de muerte en el nuevo pacto. Recuerde que yo le decía a usted que en el antiguo pacto, cuando una persona cometía pecado de muerte, hay tres opciones, ¿sí? ¿Cómo el Eterno hacía morir a la persona en el antiguo pacto? Las tres opciones eran, número uno, que esa persona era entregado en manos de otro, ¿verdad? Era herido y lo mataba, tomando el ejemplo que yo les coloqué del personaje 2 que mató al personaje 1 por error. Esa es una forma, ¿verdad? La otra forma, cómo la persona moría, porque el rey ejecutaba la sentencia. En la Escritura hay muchos casos donde Salomón mandó a ejecutar. En Primera de Reyes, capítulo 2, habla de unos casos donde Salomón manda a ejecutar a unas personas allí, que incluso David le había indicado que les pusiera la lupa, que los observara y que los sentenciara. Y eso fue lo que hizo Salomón. Entonces Salomón como rey aplicó sentencia de muerte. También aquel caso, hermano, en 2 Samuel capítulo 1, donde aquel varón que llega a David y le dice que él había matado a Saúl. El mismo David lo sentencia a muerte y David le dice, por tus palabras te juzgo. Con tus palabras dijiste que mataste al rey y yo te sentencio a muerte. Entonces, en la Escritura hay muchos ejemplos donde el rey ejecutaba sentencia de muerte para las personas que habían cometido pecado de muerte. Y también hay unos casos, y en la Escritura también hay ejemplos donde las personas eran apedreadas por el pueblo. La mujer, hermano, cuando cometía adulterio, era apedreada. Cuando la mujer era infiel, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que la mujer era muy señalada porque lo que pasa es que el hombre podía tener varias mujeres, pero la mujer no podía tener varios hombres. ¿Sí me entiende? Un hombre podía tener 5 esposas, por ejemplo, pero una mujer no podía tener 5 esposos. La persona que estaba obligada a ser fiel era la mujer, ¿sí? No es que el hombre podía ser infiel, no estoy diciendo que el hombre podía ser infiel, sino que el hombre podía tener varias esposas. El hombre podía tener varias esposas, pero la mujer tenía que consagrarse a un solo esposo. Y entonces en eso, hermano, la mujer era muy observada, muy señalada, y cuando la mujer cometía infidelidad, adulterio, pues era sentenciada a muerte. Por supuesto, si un hombre cometía adulterio, pues también era sentenciado a muerte. Una persona no adultera sola, tiene que haber 2 personas para que exista un adulterio, ¿verdad? Y los 2 tenían que ser sentenciados a muerte. Entonces, el caso número 3 es el pueblo apedrea al pecador. Es que hay varios casos. Hay otro caso por allá en Deuteronomio 21:18. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti
y todo Israel oirá y temerá. O sea, hermano, que la rebeldía de los hijos también era y es considerada pecado de muerte. ¿Okay? Y eso explica, hermano, la razón por qué hay tantos jóvenes que están muriendo en este tiempo. ¿Y cuál es el instrumento que el Eterno está usando, hermano, para que esos jóvenes mueran? Pues las motos. O lo entrega en manos de delincuentes, de los sicarios, lo entrega en manos de sus enemigos para que mueran. Ahora, ¿de qué manera el Eterno ejecuta la sentencia de muerte en el nuevo pacto? Como en el nuevo pacto, hermano, también hay pecado de muerte, se tiene que ejecutar obligatoriamente la sentencia de muerte. O sea, la persona que comete pecado de muerte debe morir para que se cumpla, hermano, el juicio. Ok, ¿cuál es el verdugo? ¿Cuál es el verdugo en el nuevo pacto? O sea, el verdugo es el que ejecuta el juicio, el que mata al pecador. Yo les decía que en el antiguo pacto puse como ejemplo 3 verdugos, ¿verdad? El que entra en confusión y mata al otro en su confusión. El rey o los príncipes eran verdugos, ¿verdad? Que ejecutaban sentencia contra pecadores en ciertos casos. Y el tercer caso es el pueblo que ejecutaba sentencia porque la misma Torá explícitamente dice y será apedreado. Lo sacarán y será apedreado. Entonces, cuando la Torá daba la orden, ese era el decreto de juicio, el pueblo tenía que actuar en consecuencia. ¿Ok? Ahora, en el nuevo pacto, hermano, esto cambió. No se hace así de esta manera, pero sí se ejecuta sentencia de muerte. Y eso está explicado en 1 Corintios capítulo 5. Bueno, en 1 Corintios capítulo 5 hay un caso que juzga el apóstol Pablo, donde en la congregación de los corintios hay un adúltero. Y recuerden, hermano, que el adulterio era y es pecado de muerte. Entonces Pablo tenía ese problema. Bueno, Señor Adonai, en la iglesia de Corintio hay un pecador que está cometiendo pecado de muerte. ¿Qué hay que hacer ahí? Entonces Pablo, por supuesto, tenía que recibir revelación, necesitaba recibir revelación de qué era lo que tenía que hacer en ese caso. Y ahí está la explicación. ¿Quién es el verdugo? En el nuevo pacto, ¿quién es el verdugo? El que ejecuta la sentencia es Satanás. Hasatán ejecuta la sentencia. El Eterno le revela al apóstol Pablo, le dice, mire Pablo, todo el que comete pecado y merece un castigo, Hasatán deberá ejecutar la sentencia. Recuerde, hermano, que por ejemplo ya en Deuteronomio capítulo 25, versículos 1 al 3, más o menos, dice que cuando alguno en castigo merece azote, ser azotado, explica ahí que recibirá un máximo de 40 azotes. Pero lo que quiero aclarar, hermano, es que en algunos casos la Torá establecía azotes. La persona tenía que ser azotada por su pecado. Por ejemplo, una persona que mentía con frecuencia tenía que ser azotado. Una persona que había robado cosas pequeñas, bueno, tenía que ser azotado. Y los azotes pues eran en proporción al tamaño del pecado. Cuanto más grande el pecado, pues más azote recibía. Pero el azote era una forma de castigar. ¿Y quién ejecutaba la sentencia del azote? Pues la ejecutaba el rey y los príncipes. Eran las autoridades en aquel tiempo, los jueces, pues. Los jueces eran los que ejecutaban ese tipo de sentencia. Ahora, en la iglesia, ¿qué pasa? La iglesia sigue pecando. Pregunto, ¿la iglesia merece recibir azotes también? Claro que sí. La iglesia sigue cometiendo pecados de muerte. ¿Los pecadores de la iglesia merecen morir por sus pecados de muerte? Claro que sí. O sea, eso está vigente todavía. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el que está autorizado para ejecutar la sentencia es Satanás, Hasatán. Y eso fue lo que aclaró Pablo en 1 Corintios capítulo 5. ¿Bien lo que dice allí? Dice en 5.1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, hay un adúltero, tiene la mujer de su mismo padre, ¿verdad? Es un adúltero. Y de paso está profanando el lecho de su padre. Se está cometiendo el pecado ¿de quién? De Rubén, que es un pecado de muerte también. Luego dice 1 Corintios 5.3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, que él, hermano Pablo, como una autoridad espiritual de la iglesia, no solamente de Corinto, hermano, Pablo era una autoridad espiritual para todas las iglesias de las naciones gentiles. Era la máxima autoridad espiritual. En otras palabras, era como un rey, hermano. Como un rey, o sea, tenía la autoridad de un rey. Era como un David en aquel tiempo, era como un Moisés. Él tenía la autoridad como de Moisés o como de un David para todas las asambleas
del pueblo creyente, del pueblo cristiano. Y entonces él tenía la autoridad para ejecutar sentencia, y eso es lo que él hace. Dice, por eso dice allí, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y luego en el 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Qué significa para la destrucción de la carne? Bueno, que a Satanás se le da autoridad. ¿Quién le da autoridad? El juez, el Eterno, por supuesto, le da la autoridad a Pablo como juez, apóstol, juez, y Pablo al ejecutar sentencia le da autoridad a Satanás sobre el cuerpo de ese pecador y lo entrega para que Satanás destruya su cuerpo, o sea, lo mate, en otras palabras, Satanás lo mate. Eso es lo que explica ahí. Dice, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, Adón y Yeshua. Ahora, ¿qué pasa, hermano? ¿De qué manera Satanás destruye el cuerpo de la persona? Pues Satanás se vale ¿de qué? De una enfermedad mortal, terminal. Satanás se vale de un accidente. Esa persona se montó en el carro. Satanás se le arregló para dañarle los frenos. Esa persona se fue, chocó con otro carro, murió o se fue por un abismo, se destruyó el carro. Satanás se le arregla para incendiar la casa y esa persona muera quemada. O sea, Satanás, hermano, hace lo que sea, pero él tiene que cumplir su trabajo. Entonces, a partir del nuevo pacto, hermano, Satanás recibe un rol importante en relación a los juicios del Eterno. Él recibe el rol de verdugo, ¿verdad? Hay otro caso, hermano, donde Pablo habla de los azotes. ¿Qué pasa, hermano, cuando una persona no merece sentencia de muerte? Pablo no puede entregarlo para la destrucción de su cuerpo, como diciendo, Satanás, mátelo porque él ha cometido pecado de muerte. Entonces, él más bien tiene que decirle a Satanás, en la sentencia le dice a Satanás, Satanás, zarandéalo, o sea, castígalo, Satanás, azótalo, ¿sí? Y ese caso también se dio, ese está en 1 de Timoteo 1:20. Pablo dice allí lo siguiente, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Ahí no dice, hermano, explícitamente que los entregó para que los matara, porque seguramente no habían cometido pecado de muerte, pero cuando dice allí que los entregué para que aprendan, es decir, para que reciban una enseñanza, para que sean disciplinados. Entonces, ellos fueron entregados a Satanás para que Satanás los disciplinara, seguramente con una enfermedad no mortal o, por ejemplo, con una situación de angustia que trae angustia, pero la persona sale librada después de arrepentirse, después de humillarse al Eterno, después de reconocer su error. Entonces la persona sale librada de esa circunstancia. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el Nuevo Pacto, vemos los dos casos, hermanos, donde Pablo entrega uno para azotar y otro caso donde entrega para destruir el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es un pecado de muerte. Ok, hermano, ahora esto, hermano, no se está enseñando en la iglesia. La iglesia cree que no hay pecados de muerte y la iglesia, los creyentes siguen cometiendo pecados de muerte. En la iglesia siguen, hermano, rebeldes, gente desobediente, hijos desobedientes, hijos rebeldes, gente, hermano, cometiendo adulterio, gente fornicando, en fornicación, gente, hermano, quemando fuego extraño en los altares, y lo hacen sin temor. Y ahí es cuando se cumple la palabra que está en Oseas 4:6, donde dice que mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, ¿verdad? ¿Y cuál es el conocimiento que le falta? El conocimiento que está en la palabra, la Torá, hermano, porque lo que yo le estoy enseñando, eso está ahí, solo que no se está enseñando, eso no se está explicando tal cual está ahí, se enseña de otra manera, o mejor dicho, eso ni se enseña, hermano, eso no se está enseñando. Hay mucha ignorancia y esa ignorancia está haciendo que la gente peque muchas veces, todos los días, muchas veces, como yo les decía, ¿verdad? Que los creyentes ahorita cometen cientos de pecados todos los días. Cientos de pecados cometen los creyentes todos los días. Y la mayoría de los pecados, por supuesto, son de ignorancia porque no se les está enseñando. No se les está enseñando Torah, no se les está enseñando mandamientos. Porque a los creyentes se les dicen que los mandamientos fueron reducidos a 2. Otros demuestran ser más consagrados, ¿verdad? Creyentes de la palabra dicen que los mandamientos son 10. Pero lo cierto, hermano, es que los mandamientos son cientos y, mejor dicho, son miles. Los mandamientos son miles realmente, hermano, porque los preceptos del Eterno están clasificados en mandamientos, en estatutos, en ordenanzas, en decretos y también en mandatos. Y cada uno de ellos
son cientos y eso suma miles.